El Art Nouveau. El Art Nouveau en la arquitectura surgió en Europa a finales del siglo XIX y se prolonga hasta las primeras décadas del siglo XX. Tuvo como influencia el llamado Arte Nuevo, un estilo estético que también revolucionó las artes plásticas, el diseño de interiores y el arte en la decoración. Es un estilo decorativo que se desarrolla durante la Belle Époque. Características principales del Art Nouveau. El movimiento Art Nouveau comenzó en Francia y se extendió por Europa, alentado por ideas similares entre grupos de artistas en muchos países. En cada lugar, el estilo difería ligeramente y era conocido por diferentes nombres. El Art Nouveau en la arquitectura adoptó una estética basada en la naturaleza. Sus obras contaban con elementos que la imitaban, como formas orgánicas y estilo florido. El uso de materiales específicos, como el hierro, que simulaba el movimiento de los árboles, y el vidrio, que daba ligereza a las construcciones, también fue bastante propagado. Una de sus características sobresalientes es el uso de líneas largas, sinuosas y orgánicas. Son líneas asimétricas y ondulantes que toman la forma de flores, capullos, mariposas, insectos y demás elementos relacionados con la naturaleza y con las mujeres por sus líneas en forma sinuosa. Las estructuras del arte nuevo también tienen partes asimétricas, lo que significa que los componentes difieren en términos de su forma, tamaño y organización. Exponentes del Art Nouveau. Victor Horta, arquitecto belga, uno de los máximos exponentes de la corriente Art Nouveau. Desde los primeros tiempos abandonó el estilo neoclasicista aprendido en la escuela para centrarse en la búsqueda de una nueva expresión arquitectónica, acorde con su propia época. Héctor Guimard. El estilo de Héctor Guimard fue muy personal, de formas libres, sinuosas y elegantes, inspiradas en la vegetación, pero de un carácter más abstracto que figurativo. Desde el comienzo se sentiría atraído por los ideales modernistas y decidiría rechazar los anteriores modelos. Charles Renier Mackintosh. Fue un arquitecto, diseñador y acuarelista escocés que tuvo una importancia fundamental en el movimiento Arts and Crafts y que además fue el máximo exponente del Art Nouveau en Escocia. Buscó romper con las formas del pasado, rechazando el estilo victoriano por uno más racionalista y modernista, caracterizado por su sencillez, las formas geométricas y las superficies despojadas. Antoni Gaudí. Es un arquitecto catalán y es el principal representante del estilo artículo nouveau catalán, modernismo catalán. Concebía sus edificios de una forma global atendiendo tanto a las soluciones estructurales como las funcionales y decorativas. Obras representativas del Art Nouveau. El Museo Horta. Se trata de una hermosa obra de Víctor Horta que fue construida en la ciudad de Bruselas en el año 1898 al 1901, considerado como uno de los más prestigiosos arquitectos del país. La sede del museo se ubica en el mismo lugar que alguna vez fue la casa del arquitecto. Acceso a la parada de metro, París. Entradas vanguardistas que simbolizan las tendencias artísticas y arquitectónicas de la edad dorada de la ciudad. Estos letreros cautivan la imaginación del público hasta el día de hoy, manteniendo vivo el espíritu del movimiento Art Nouveau. Escuela de Arte de Glasgow. Se trata de una de las primeras escuelas promovidas por el gobierno y enfocadas a la creatividad y el diseño para apoyar la industria del país. Realizado por el arquitecto Charles Renier Mackintosh entre 1897 y 1909. El porfirismo. La arquitectura durante el Porfiriato tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerada ecléctica, es decir, recupera varios estilos. Las corrientes de las escuelas de bellas artes europeas, el Art Nouveau, elementos prehispánicos. Estos últimos se incorporaron a la arquitectura como una moda debido a los importantes hallazgos que realizó el arqueólogo Leopoldo Batres, sobre todo en Teotihuacán. El mayor ejemplo de la arquitectura del régimen fue la transformación de la Ciudad de México.
El gobierno y la oligarquía porfirista apostaron por una arquitectura monumental que era posible ver en las casas particulares, grandes comerciales, cafés, edificios públicos y en los teatros. La ciudad transformó su paisaje urbano en torno al desarrollo de una serie de colonias donde se edificaron importantes mansiones. Fue el tiempo de los bulevares, con amplios camellones y vistosas arboledas. Era el reflejo de la modernidad europea en la Ciudad de México. Exponentes del porfirismo. Arquitectos de distintas nacionalidades desempeñaron un importante papel de las obras del porfirismo, de nacionalidades francesas, belgas, italianos, ingleses y estadounidenses. Entre los más destacados se encuentran Adamo Boari, Émile Bernard, Maxime Roisin, Silvio Contri, Ernest Brunel. Los arquitectos mexicanos, la mayoría de ellos se había formado en el extranjero o fueron discípulos de los extranjeros en la Academia de San Carlos. Los más destacados sin duda fueron Antonio Rivas Mercado y Emilio Donde. Obras representativas del porfirismo. El Museo Nacional de Arte de México está situado en el corazón del casco histórico de la ciudad. Desde la época virreinal hasta la década de 1950, alberga una colección representativa del arte mexicano de la arquitectura porfiriana. El Palacio de Bellas Artes es un complejo cultural de arquitectura del Porfiriato situado en el centro histórico de la Ciudad de México, considerado el más importante en la presentación de las artes en el país y sede de uno de los teatros de ópera más reconocidos del mundo.